Amigos, bienvenidos al canal de YouTube Mira la Voz de Arroyo. Tal día como hoy, un 20 de noviembre de hace 69 años, Naciones Unidas aprobó los derechos de los niños. Entre otras cosas, lo que se aprobó es que todos los niños del universo pudiesen tener una sanidad en condiciones. Afortunadamente en España la tenemos, pero hay muchas zonas del mundo en el que esto pues no ocurre. Pero además de la sanidad, lo que conocemos como tal, pues también hay un tipo de medicina que es necesaria para que el niño se desarrolle en condiciones. Estamos hablando de la medicina de la ilusión, medicina de la alegría, apoyo emocional, y para ello nos va a hablar Pilar Jiménez, que es la directora de comunicación de la Fundación Pequeño Deseo. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. Pues la verdad es que muy agradecida de que nos deis la oportunidad de participar en este programa en un día que para nosotros es muy especial. Claro, es un día muy especial, es el Día del Niño y es un día muy especial porque los niños es lo más importante de la sociedad, ¿no es eso? Efectivamente, y además es el futuro de todos. Sí. ¿Cuándo nace la fundación? Pues la fundación nace en el año 2000, justo este año ha hecho 20 años, después de un viaje de nuestro presidente Iñaki Oribe, una estancia en Estados Unidos. Él conoce allí un proyecto similar a este y decide traérselo a España cuando vuelve, pero adaptarlo a las características pues, que tiene nuestro país, que tiene la sanidad de nuestro país, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, en aquel momento él quiso contar desde el principio de la fundación con un equipo, en el caso del patronato, que tuviese una experiencia y que respaldase. Entonces, por eso son miembros de nuestro patronato, tanto médicos como el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, o sea, gente que tenía ya una trayectoria en el tercer sector, en las ONGs, y que tenía un conocimiento específico de las necesidades de los niños en España. ¿Cuál es vuestra misión fundamental? Nuestra misión fundamental es algo muy sencillo y muy bonito, que es cumplir los deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. Lo podríamos resumir también en enfermedades graves. Cumplir su mayor deseo para que la ilusión y la alegría también formen parte del tratamiento. Uh-huh. ¿Qué actividades son las que lleváis a cabo para cumplir estos objetivos? Pues mira, llevamos siempre a cabo todo, cada deseo, de una manera muy individualizada y muy personal. Sí que es verdad que tenemos 5 categorías de deseos, pero bueno, una de esas categorías se llama otros, o sea que es que puede, de la imaginación de un niño puede surgir cualquier cosa. Entonces nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, firmamos acuerdos con los hospitales, ya tenemos, lógicamente después de tantos años firmados con todos los principales hospitales de España, y es el hospital el que decide quién va a ser nuestro intermediario dentro del hospital, ¿no? Porque nosotros tenemos una función activa, es decir, no esperamos a que nos llegue una petición, sino que somos nosotros quienes vamos a los hospitales a conocer a esos niños. Entonces, el que se convierte en nuestro intermediario en el hospital, que puede ser un trabajador social, puede ser un profesor de aula hospitalaria, el que el hospital decide, es la persona que al estar en el día a día del hospital nos va transmitiendo a nosotros qué niños se encuentran en una situación anímica en la que puede ser especialmente importante o especialmente favorable el cumplimiento de un deseo para luchar contra la enfermedad que tiene ese niño. A partir de ahí, el siguiente paso es hablar con los padres, por supuesto, y si los padres están de acuerdo y nos dan permiso, el tercer paso es conocer al niño. Una vez conocemos al niño, empezamos ya a poner en marcha el mecanismo, pero siempre sin decirle al niño quiénes somos. Muy pocas veces, por a lo mejor sí que le decimos al niño la verdad, pero lo normal es no decírsela, Uh-huh. porque está demostrado que si el deseo, además de cumplirse, es sorpresa, el efecto positivo es mayor y más duradero en el tiempo.
Entonces, es importante mantener esa sorpresa. Eso por un lado. Y por otro, pues porque estamos hablando de niños y los niños, sobre todo los más pequeños, son más impacientes, ¿no? Tienen otro concepto del tiempo. Entonces, si tú le dices a un niño que le vas a cumplir su deseo y luego a lo mejor ese deseo por circunstancias tarda en cumplirse un mes o dos, pues casi que el efecto es el contrario, ¿no? Está el niño ahí con la agonía, un poco como la noche de Reyes, ¿no? Entonces, por esos dos motivos suele ser sorpresa. Se pone en marcha el engranaje, vamos viendo qué se necesita para cumplir ese deseo y siempre, siempre con permiso de los médicos. Esto es súper importante porque a veces nos piden deseos que por cuestiones de salud, pues a lo mejor es mejor esperar un poquito o hacerlo determinado día en el que no hace mal tiempo, no hace frío, tal. Es decir, que siempre en ese sentido vamos de la mano de la familia y de los médicos. Y a partir de ahí, bueno, pues llamadas, correos electrónicos, petición de cosas a distintas personas, a distintas instituciones, a distintas empresas, se pone en marcha un engranaje. A mí me gusta llamarlo así, aunque es todo muy artesanal, porque en realidad no solamente nosotros cumplimos los deseos, nosotros lo que hacemos es contar con la ayuda de otras personas para cumplirlos. ¿Qué deseos son los que normalmente suelen pedir? Pues depende mucho de la edad del niño. Nosotros los clasificamos en tener, que puede ser desde tener una mascota a tener un ordenador, todo tipo de cuestiones. Ser es un deseo súper común, ser policía, ser bombero, ser jinete de caballos por un día. Es algo que además está muy relacionado con cómo juegan los niños, ¿no? Cuando son Sí, sí. todavía pequeños. Ajá. Conocer es un deseo también muy habitual y siempre es un ídolo. Lo que pasa es que no siempre es el mismo tipo de ídolo, ¿no? A lo mejor lo que nos imaginamos siempre es un futbolista, un cantante, un actor, pues no. De repente el ídolo es un cocinero, por ejemplo. Ajá. O el ídolo es un político, o hay bastante variedad, pero ese también es otro de los deseos comunes. Y luego también está el deseo de ir. El deseo de ir, lógicamente, en los últimos tiempos ha estado mucho más condicionado, pero es un deseo que a veces parte de lo más sencillo, por ejemplo, ir a la nieve por primera vez o ir al mar por primera vez. Niños que no han visto el mar o que no han visto la nieve. Hasta ir al país en el que sus padres pasaron la luna de miel, porque a lo mejor los padres le han hablado mucho de ese viaje y lo tiene en la cabeza. Y luego hay una quinta categoría que la llamamos otros porque es inclasificable. Nadar con tiburones, saltar en paracaídas, cualquier cosa que se les ocurra. Yo recuerdo un niño que nos pidió hacer donuts para sus compañeros de hospital, porque a él le hacían muchas analíticas, entonces lo típico, no puedes desayunar después de la analítica, entonces Claro, claro. ese fue su deseo, fue cocinero, pero fue cocinero para luego repartir lo que había cocinado cuando iban saliendo de la analítica otros niños. Oye, es cuando os piden conocer a alguien, algún personaje que puede ser en efecto pues un cocinero, un futbolista, quien sea, normalmente estas personas acceden o os cuesta mucho trabajo el que el niño pueda cumplir su deseo. Lo normal es que accedan. A veces, por lo que nos cuesta trabajo es porque es gente que está en un nivel en su profesión tan alto que su agenda es pues como la de un ministro o un presidente del gobierno. Entonces, a veces la complicación está no en el que nos digan sí, sino en otra parte de la organización logística que es, por ejemplo, que un niño tenga que viajar y el médico diga, mira, ahora mismo no damos permiso para viajar, o que esa persona tenga una agenda extraordinariamente ocupada y le cueste, pues por poner un ejemplo, Rafael Nadal, con el que hemos cumplido deseos, pues es que es una persona que la mayor parte de su trabajo no ocurre dentro de España, está viajando por los torneos, entonces nos ayuda lo gestionamos a través de su fundación, nos ayuda, es maravilloso
pero a veces lo complicado es encontrar la fecha en la que pueden coincidir él, porque no está en un torneo, y el niño que justo en ese momento se encuentra lo suficientemente bien como para poder hacer ese encuentro. De todas maneras, con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, y una de las que hemos aprendido es que hay otras maneras de cumplir esos deseos, de relacionarnos, de comunicarnos, como por ejemplo hacer una videollamada. Claro. Y a nosotros esto al principio no nos gustaba porque pensábamos que quizá podía influir en un menor efecto positivo del deseo, y nos hemos dado cuenta de que no, para nada. O sea, no solamente no es peor el encuentro cuando nos piden conocer, sino que en algunos casos incluso es mejor, porque en persona se quedaban más cortados, ¿no? Claro. Y al haber esa pantalla por medio, suele haber más tiempo para dedicarle a ese encuentro. Y por otro lado, el niño al estar en su casa, en su entorno habitual, no haber ido a un sitio específico a conocerle, se siente como más cómodo, ¿no? Y suele estar su familia allí con él sentados, y eso le hace disfrutar más de ese momento, incluso que en otras circunstancias, ¿no? A los niños tímidos, por ejemplo, este es algo que es una Claro. ventaja, o incluso hemos hecho, desde el hospital hemos hecho deseos. Ujú. Oye, es una curiosidad, ¿la estrellita esa que llevas es un símbolo de algo? O... La llevamos siempre, porque esta estrella es el símbolo de la fundación. Ujú. Es una varita mágica. Sí, sí. Esta es pequeñita, la que yo tengo es pequeñita, porque las grandes son para cumplir deseos y solamente se las entregamos a los niños. Lo que simboliza esta estrella es la ilusión y la magia de cumplir un deseo, porque para ellos en la mayor parte de los casos, y para nosotros en algunos casos también, el deseo de partida es imposible. Y Ujú. se necesita una conjunción de factores que es prácticamente mágica para llegar al resultado y para cumplirlo. Entonces, nosotros les entregamos siempre a los niños, en el momento en el que se va a cumplir su deseo, les entregamos esta varita, le decimos, coge la varita, cierra los ojos, piensa en aquello que hablamos una vez, o dos veces o tres veces, las que sean necesarias, cuando todavía tú no sabías quién era yo, y aprieta fuerte porque la magia existe. Y normalmente cuando el niño abre los ojos, ahí está su deseo. La fundación se suele nutrir de voluntarios, aparte de los profesionales que hay, Sí, lógicamente. sí, sí. Además es que sería inviable hacer nuestro trabajo sin voluntarios, porque la circunstancia tan peculiar en la que nosotros trabajamos, que es dentro de la enfermedad, hace, por ejemplo, que los tiempos sean también muy peculiares. Tú a lo mejor un deseo lo tienes programado para hoy y de repente ese deseo hay que cambiarlo para mañana y resulta que mañana tenías otro, y entonces necesitas que entre un voluntario en juego porque si no sería imposible. Y luego además es que sería imposible llegar a tantos niños y a tantos sitios. De hecho, hay sitios como por ejemplo en Asturias, donde trabaja una voluntaria desde hace prácticamente, 20 años de que empezó la fundación, se llama Camino Luna, eh, y Camino es una voluntaria que trabaja desde hace 20 años y que gracias a ella podemos hacer deseos en Asturias, porque no hay otra infraestructura al margen de ella. Sí que es verdad que ella se apoya lógicamente en nuestra infraestructura, pero es una persona maravillosa que conoce muy a fondo la labor de la fundación porque la lleva ejerciendo muchos años. Y como ella, pues otros muchísimos voluntarios, pues por ejemplo, tenemos voluntarios en mi departamento en comunicación. O sea, no solo voluntarios que hacen deseos, sino voluntarios que hacen cualquier tipo de cosas, desde ayuda en eventos hasta ayuda administrativa, fotógrafos, gente que te hace un vídeo. Es muy amplia la labor del voluntario, y no siempre un voluntario quiere o puede o se siente con fuerza de estar, como yo digo, en primera línea de la batalla, ¿no? en el hospital, pero es que de verdad que yo diría que siempre hay alguien, todo el mundo siempre tiene algo que aportar. ¿Recibís algún tipo de ayudas? Económicas, me refiero. Nuestra financiación es prácticamente al 100% privada, prácticamente al 100%. Está dividida entre
socios, que todavía son poquitos, pero son súper importantes para nosotros. Eventos que este año, por las circunstancias, bueno, pues nuestros eventos habituales no los hemos podido hacer. Entonces, este Claro. año hemos comenzado a hacer eventos virtuales y estamos contentos y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y empresas u otras entidades, también otras fundaciones nos ayudan. Y todas esas entidades privadas dan un apoyo que en muchísimos casos dura a lo largo de los años. Ujú. Y eso también es muy importante porque saber que tú cuentas con una empresa igual que con un socio este año y el que viene y el que viene, pues también es importante, ¿no? Y sobre todo nosotros procuramos mantenerles súper informados y muy implicados en lo que hacemos, que ellos cualquiera de todas las personas que colaboran con nosotros, lo mismo si es un voluntario que si son empleados de una empresa, Ujú. siempre queremos que sepan a dónde va destinado ese esfuerzo que ellos hacen o ese dinero que ellos ponen y que se sientan parte de esto. Nosotros siempre decimos la frase, juntos cumplimos deseos, porque somos conscientes que solos no llegamos a ninguna parte. Sería imposible. ¿Estáis en toda España o no? Cumplimos deseos en toda España, sí, 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 en toda España. Hemos ido ampliando. La última zona en la que abrimos fue en País Vasco, pero aunque no tengamos una sede física en todas partes, sí tenemos gente que hace deseos en todas partes. Y Ujú. por eso también es tan importante la labor del voluntario, ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza trabajamos con los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que son tan voluntarios de Pequeño Deseo. Ujú. En Galicia también tenemos voluntarios. Al final, nosotros sí que es verdad que nuestra presencia es más latente en los principales hospitales pediátricos de España, pero porque esos hospitales al final acaban recibiendo a los casos más graves de toda España. O sea, al final, un niño de León, si su caso es grave, va a acabar en el Hospital Niño Jesús de Madrid y así va a ocurrir en toda España. Entonces, por eso nuestra presencia es más intensa, pero cumplimos deseos de cualquier niño de cualquier parte de España. Pilar, ¿cuál es el deseo más así que os ha llegado? Pues mira, yo siempre me acuerdo de uno, pero porque a mí o sea, recuerdo escuchar que había que cumplir ese deseo y pensar, este va a ser el primer deseo que no vamos a ser capaces de cumplir. Una niña que quería volar como un hada. Y las hadas vuelan de una manera extremadamente peculiar, es decir, ni vuelan en helicóptero, ni están todo el rato en vuelo, porque en determinados momentos se paran, físicamente se paran y siguen moviendo las alitas, pues están en el mismo sitio. Entonces decíamos, bueno, el disfraz de hada muy fácil, pero la sensación, que era lo que nosotros queríamos transmitirle a esa niña, de volar como un hada, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues el equipo de deseos de esta fundación, que es maravilloso y que de verdad, tienen alma de niños porque su imaginación es inagotable y no se rinden nunca. Al final llegó a la conclusión de que la sensación más parecida eh, era llevar a la niña a un circo de telas, hacer acrobacias de telas porque permitía Ujú. estar parado, estar moviéndose. Y así se cumplió. Y luego, pues a mí siempre me sorprenden mucho deseos que son sencillos, que, pues como el que comentaba antes del niño que quería cocinar para sus compañeros de hospital, para darles una sorpresa, ir a ver el mar por primera vez, ir a dar de comer a caballos o a vacas, que son cosas que te puede parecer que están al alcance de la mano de todo el mundo, pero la realidad es que hay quien no, porque a lo mejor viven en una ciudad y no tienen a nadie conocido para desplazarse al campo, a un sitio con vacas o sus circunstancias, por culpa de la enfermedad, sus circunstancias físicas en ese momento son tan complicadas que requiere toda una infraestructura para poder lograr eso. Entonces, yo creo que siempre están como los deseos más locos o más diferentes que nunca te hubieras imaginado y los más sencillos. Y en medio de esas dos cosas se repite mucho el deseo de volar, mucho. De volar
de todo tipo, de volar en helicóptero, de coger un avión, de volar como un hada, de saltar en paracaídas. Yo creo que tiene cierta relación con la sensación de libertad. Y cuando un niño está en un hospital, bueno, pues esa sensación Claro. es Pues infinita. seguro que sí, que tendrá que ver con, vamos, estoy seguro que tiene que ver con esa sensación de libertad. Pilar, ¿en qué podemos ayudar los que estamos ajenos a esto? Pues en muchísimo, desde, digamos que lo más evidente, ¿no? Que es hacerse socio, que a través de nuestra web es muy facilito, en www.fpdso.org, hasta seguirnos en nuestras redes sociales y compartir las cosas que nosotros contamos, ¿no? Hay veces que te dice alguien, pues mira, yo es que ahora mismo con la situación que hay económica tan complicada, no me hay otras maneras de ayudarnos, desde luego, a través del voluntariado, a través de pequeñitas donaciones. Por ejemplo, en Bizum nos pueden buscar y pueden hacer una pequeña donación. A veces presentándonos a su empresa. A veces hay gente que dice, mira, yo personalmente ahora mismo mis circunstancias no me permiten colaborar, pero yo sé que mi empresa todos los años hace un proyecto solidario y les voy a hablar de vosotros porque quiero que colaboren este año con vosotros. Al final, es verdad que las cosas así más evidentes, pues ya las sabemos todos, ¿no? Una colaboración económica, un hacerse socio, pero luego hay pequeños detalles que de verdad, que cada grano de arena en esta fundación cuenta. Es una fundación que no es muy grande, pero que hace cosas muy grandes. Y, por ejemplo, para esta Navidad tenemos unos productos solidarios preciosos, como la varita, que nos la compran mucho también para bodas, para comuniones, como detalle, pero tenemos otro tipo de regalos preciosos. Y además este año, que va a haber gente que por desgracia no va a poder juntarse con su familia, nosotros Claro. nos ocupamos de todo. Envolvemos el regalo, hacemos una tarjeta personalizada, lo ponemos precioso y le llevamos la ilusión también a esa persona, y al mismo tiempo quien ha comprado ese regalo está contribuyendo a que se cumplan los deseos de niños Claro. con enfermedades graves. Claro que sí. Luego pondré en los comentarios pues todas vuestras redes sociales y toda la información Fenomenal, que me des. Con el fenomenal. Y tiempo por que quiera supuesto, que pueda. personas como tú también nos ayudáis mucho. Darle difusión a esta labor Muy importante. es el camino de entrada de nuevas colaboraciones. Y si no tuviéramos esa oportunidad, bueno, pues nos quedaríamos con lo que tenemos y no nos conocería nadie más. Y siempre os estamos muy agradecidos porque somos muchos los que en este país estamos trabajando en diferentes causas. Hay muchas fundaciones, muchas asociaciones, muchas ONGs que especialmente este año están teniendo un papel muy relevante y muy importante. Y cuando os acordáis en concreto de Pequeño Deseo, que además, pues no lo vamos a negar, también estamos teniendo un año muy difícil, Sí. pues os lo agradecemos mucho, porque nosotros, cuando todo esto comenzó, eh, tuvimos nuestro planteamiento de cómo éramos más útiles, ¿no? Y nos dimos cuenta que como éramos más útiles era haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es cumplir esos deseos, porque si antes nos necesitaban, ahora ya le sumas la situación actual, que hace pues que la situación de ellos sea más complicada, no pueden recibir las visitas que podían recibir antes. Ellos conocen muy bien lo que es el aislamiento, pero ahora su situación también se ha complicado y por lo tanto creemos que es más necesario que nunca llevarles esa alegría y esa fuerza. Claro que sí. Son situaciones complicadas para todo el mundo y pues para estos niños también. Bueno, Pilar, ¿algo que se te quede por decir? Nada, que no dejemos de soñar como niños, nada más que por muy complicado que un niño lo tenga frente a su enfermedad, nosotros hemos comprobado que no dejan de soñar, no pierden la capacidad de soñar. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo afrontar la vida que debemos también aplicarnos los adultos, y que es algo que todos podemos aprender de los niños con enfermedades graves, que la ilusión no se pierda, que la capacidad de soñar no se pierda. Por eso es tan importante que les cumplamos sus deseos, para que, además de que no pierdan la capacidad de soñar, entiendan que sus sueños se cumplen. Muy bien, Pilar. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, que os vaya muy bien y que sigáis con esa labor tan importante que estáis haciendo.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, de verdad.